La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurak. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. La concreción de los trabajos grupales evolutivos requiere de un formato casi inédito de servicio al planeta, siendo ese el motivo principal por el cual son tan asediados por las fuerzas involutivas. La definición trabajo grupal revela la profunda función que el término trabajo necesita recomponer en la conciencia de los seres. Toda actividad que debiéramos llevar adelante
podría ser percibida como un trabajo, siendo que en un planeta asediado, absolutamente conflictuado por las fuerzas involutivas, sobrellevar adecuadamente cualquier cuestión puede colocarnos ante un grado de dificultad, no importa si aquello nos gusta o nos disgusta. Página 25 del cuaderno Pruebas de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. El tema de Nikashnok, La danza del alma, nos va a acompañar en todo este programa como cortina musical. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Volviendo de los anuncios, vamos a leer unos párrafos de la página 214 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Las minorías, que están pudiendo sostenerse con cierta condición de equilibrio, habrán de necesitar de todo el potencial que pudieran convocar. Vuestro grupo ha de ser probado y la transmutación de sus estructuras es lo que podrá garantizar que sus funciones se encuentren disponibles a futuro. Las características de alguno de entre vosotros han sostenido la tarea grupal por encima del astralismo, orientada al fortalecimiento del vínculo con la jerarquía. Debéis ser la prudencia y entrega reflejados momento a momento en el campo material de la vida. La energía de la flexibilidad es la llave que os estimulamos a aportar y utilizar para acercarnos al equilibrio. No puede, dentro de un mismo ciclo o etapa, esperarse lo mismo de todos los seres, y una de vuestras formas de servicio deberá manifestarse bajo la condición de asistir a cada individuo según aquello para lo cual está preparado y estimulado interiormente. De otro modo, os tornaréis obstructores del índice de armonía que de manera inmanente se hace necesario custodiar. Vamos a presentar el tema de hoy, el IRDIN actualizado, un segundo tema, campos de aprendizaje. Es el cuarto programa del estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 24 de julio de 2021 y el primer bloque lo titulamos Un ser no rescatable en un centro espiritual. Una persona asistente pregunta, cuando un ser no rescatable, que ya se sabe que la energía ya sabe que no es rescatable, es llevado a un centro como estos, ¿se lleva un aprendizaje? Escuchamos a Gagliardo. Claro que sí. Esto es muy bueno lo que preguntas,
no rescatable, que ya la energía sabe que no es rescatable, sea conducido a un centro, porque ese centro es el ámbito donde él va a poder aprovechar mejor el proceso evolutivo que la energía tiene previsto para él. Entonces, ninguno de nosotros está haciendo una carrera a ver quién evoluciona más y quién llega a qué punto fantasiosamente a través de esa evolución. Insistimos, no hay crimen y castigo. Es una forma solamente de definir que no va a poder ser receptor, destinatario de una propuesta evolutiva que lo destruiría, porque si no pudo con lo que se le ofreció hasta ahora, no va a poder, sin haber respondido, aceptar o entrar en contacto con una propuesta evolutiva de mayor intensidad energética, lo disolvería como conciencia, sería un crimen cósmico. Cuando se dice que un ser no es rescatable, se está diciendo que la conciencia cósmica está poniendo a resguardo a ese ser para que no sea el destinatario de una propuesta en un voltaje, en un volumen energético, bajo una ley de mayor tenor y alcance, porque él no pudo cumplir con la propuesta anterior. Sería un suicidio si él intentara eso. Y como nosotros somos de tendencia suicida, si nos dijeran, mira, hasta ahora no das, pero si querés te dejo pasar. Seguís. Yo sigo. Bueno, es como meter la cabeza en la guillotina, que te estén diciendo, sí, mandate por esta ventana, pero mirá que se te va a caer la hoja encima. No, yo paso igual. Bueno, un ser del planeta Tierra no sería difícil que, por más que le expliquen que si él buscara pasar al escalón superior evolutivo sin haber cumplido con el escalón donde está actualmente, en términos evolutivos, sería disuelta su conciencia, día que él quede inhabilitado evolutivamente, bueno, un ser de la Tierra diría, y yo lo voy a intentar, total, ¿qué pierdo? ¿Cómo que pierdo? Entonces, como en el cosmos la inteligencia absoluta de las leyes no falla, ese ser que hasta este momento pudo con deficiencia responder a una propuesta evolutiva con la cual no pudo, va a ser llevado a un universo más primitivo y toda la experiencia que sí pudo recabar, aunque la otra parte, el techo de la experiencia no lo pudo consumar, la que sí pudo consumar en aquel universo primitivo lo hace de los seres más evolucionados. Entonces pasa a ser un estímulo para los que por primera vez están en esa escala evolutiva. Entonces es fantástico. Un ser que no pudo seguir para arriba va a beneficiar universos más primitivos con su experiencia evolutiva. Y esto es fundamental. Entonces nos muestra que, aunque nosotros no tuviéramos una voluntad, una comprensión, una inteligencia suficientes para determinar los pasos a seguir, el cosmos, cuando nos detenemos, nos desviamos, sí sabe darnos el plan B. Y que va a ser absolutamente beneficioso, no solo para nosotros, sino para todo el ámbito al cual vayamos. Donde nosotros seamos puestos por la vida cósmica, la posibilidad de beneficiar el todo está siempre. Hay planetas que su rango sea muy heterogéneo. Es decir, el planeta Tierra no es solo la superficie, sino una parte. La superficie es solo una parte. El planeta Tierra es mucho más. Hay muchos niveles de conciencia en el planeta Tierra. Hay niveles ígneos de conciencia, donde habitan civilizaciones ígneas. Hay niveles acuosos o oceánicos de conciencia. Hay niveles aéreos de conciencia, dicho simbólicamente, que abarcan el espectro áurico que rodea la Tierra, son civilizaciones intraaéreas. Hay niveles intraterrenos, donde viven las civilizaciones intraterrenas como Erk, Mixtlitlán, Aurora y otras. Y está la faja de superficie, que hasta ahora está bajo de ley de karma, y está la faja interna central, los del magma central, que también está bajo de ley de karma. Y nosotros solo somos o formamos parte del universo kármico del planeta, que se reparte en esas dos franjas, la superficial y la central. Las mónadas llegaron a este planeta bajo las leyes de cada uno de esos niveles, regido por la ley de karma, bajo ley de superficie. Ahí llegaron tandas monádicas muy diferentes, porque el planeta reunía condiciones para que, a medida que se iba incumpliendo el proceso kármico en la superficie, la posibilidad de ser más heterogéneo fuera más amplia. ¿Por qué? Porque esa amplitud y la permisidad cósmica
de la migración de conciencias de distinto tipo a la superficie iba a permitir que con esa heterogeneidad se pudieran generar condiciones kármicas contundentes para ese desvío. No eran rescatables originariamente y venían para acá. No se sabe, porque, el anonimato no es un paquete, un ramo de flores sin poner la firma o saber quién fue. El anonimato es la energía interna que no tiene nombre. Entonces, no se puede escribir quiénes fueron, pero sí podemos decir cuál era su condición. Eran seres que en algún lugar del cosmos no pudieron seguir con la propuesta evolutiva adecuada y vinieron en tandas ingresando al planeta, y muchos de ellos llegaron a tener una condición superior al resto que estaba en la superficie del planeta y se tornaron un incentivo evolutivo. Claro, en múltiples tandas encarnatorias. Una tanda encarnatoria puede contar con una cantidad imprecisa de mónadas. Entonces, esas tandas monádicas que venían a nutrirse en tandas encarnatorias en la superficie kármica de la Tierra, tuvieron seres de distinta condición, porque no era solamente una tanda monádica, era una multiplicidad de tandas monádicas que continuamente a lo largo de la historia del planeta fueron ingresando, por eso es que el piso y el techo es tan amplio. Por eso hoy hay seres que prácticamente están para la evolución intraterrena en la superficie del planeta a nivel monádico y otros que son prácticamente demonios y se cruzan todos los días barriendo la vereda o se encuentran en el supermercado, ¿se entiende? O se encuentran en cualquier condición. Ángeles y demonios se cruzan continuamente, algunos se sonríen, ¿cómo está? Bien, bárbaro. Esto pasa en este planeta, pero la mirada cósmica sabe bien quién es quién. ¿Quién es quién? Entonces, en cada ámbito cósmico, donde hay una heterogeneidad de estados evolutivos, donde la franja entre piso y techo es tan amplia, puede pasar esto. Seres que están hoy para definir su condición de rescatabilidad, o seres que no fueron rescatables en otros ámbitos cósmicos, en otros sectores de la vida galáctica, y que estando ahora acá ya son seres rescatables o que están definiendo su condición de rescatabilidad. Porque lo importante es entender que donde el cosmos nos pone, no hay posibilidad mejor. Si el cosmos nos pone en una condición determinada, es que ninguna otra condición podría haber superado a esa. No importa si es un campo heterogéneo como la superficie de la Tierra, o un poco menos heterogéneo como el magma central. Lo importante es que cada quien fue al lugar donde la mayor síntesis, economía y administración de las vivencias se podía dar para ese ser. Todo campo es de aprendizaje. Todo campo, porque no hay forma de estar en un campo presente como conciencia si no se está bajo los efectos de las leyes de expansión. Un campo heterogéneo ofrece condiciones a las conciencias propio de la riqueza de un campo heterogéneo, pero también un campo homogéneo ofrece voltaje de aprendizaje que un campo heterogéneo no puede ofrecer. Uno, lo que permite, el primero, el heterogéneo, lo que permite es simultáneamente un ensayo muy particular de experiencias. El otro, el homogéneo, concentra más en cierto grado de experiencia con mayor profundidad. Pero todo es ideal. Si fuera necesario, sí. No hay información puntual de eso, pero si fuera necesario, sí. No hay nada que lo impidiese. Hasta ahora, los seres de la superficie, los del magma central, vienen haciendo un proceso evolutivo regidos por aspectos kármicos, tanto de magma central como de superficie. Porque si bien los dos están bajo la ley de karma, son aspectos kármicos diferentes. La ley de karma en superficie de la Tierra es diferente en su tenor, en su patrón de regencia, a la ley de karma que opera en el magma central, porque son seres que están en estados evolutivos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Sí, también. En ese sentido, la propuesta es similar, pero el ego y la personalidad no la debemos imaginar ni lejanamente semejante a la de la Tierra en la superficie. Que exista ego y que exista personalidad no quiere decir que existen otras similitudes. Pueden responder a formatos y a interacción con la ley muy, pero muy diferentes.
Continuamos la lectura de la página 25 del cuaderno número 2, Pruebas, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. Hacer las cosas correctamente tiene un solo sentido y alcance: llevar adelante y realizar oportunamente algo en tiempo y forma con la energía adecuada, teniendo siempre en cuenta el contexto evolutivo donde todo eso está siendo interesado o donde la intención y la quietud tienen que converger en un solo movimiento. Siempre podrá tornarse difícil. Realizar cualquier tarea o trabajo correctamente puede presentar la valiosa instrucción de enfrentarnos a un puntual grado de dificultad. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra Nueva Vida. Volviendo del silencio musical, vamos a leer un párrafo de la página 215 del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Llegarán a vosotros seres que argumenten su condición de rescatabilidad, así como aquellos otros manifestando que, llegados los tiempos, no habrán de ser considerados dignos de rescate. Como veis, la ilusión os acechará. Aquellos inmaduros que disipen su energía en evaluaciones que no tienen sustento interno os pondrán a prueba. Cuidaos vosotros de no transitar posiciones análogas, desviando vuestras energías hacia las feroces mandíbulas de la capa psíquica. De ser así, cuando escuchéis el rechinar de dientes, será tarde. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UXIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UXIM Cosmosofía, @Daniel_D_UXIM. En YouTube, UXIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UXIM Cosmosofía. Volvemos de los anuncios y entramos en este nuevo bloque del tema central del día de hoy titulado El IRDIN actualizado y otro título, Campos de aprendizaje. Este segundo bloque se titula Transición prolongada.
el irdín, lenguaje ceremonial. Vamos a escuchar juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. ¿Qué nos pasa? Es perfecto lo que decís. ¿Qué nos pasa? ¿Seguimos en la agonía? Sí. ¿Qué pasa? Las transiciones, en su extensión, demuestran la incapacidad de cambio de las civilizaciones que las transitan. Cuando una civilización es flexible, acepta rápidamente los cambios y la transformación, las transiciones son muy cortas. La jerarquía hace 30 años informó que la transición terrestre se iba a extender hasta que algunos miembros de la humanidad, en suficiente porcentaje, pudieran asumir la transición en su propia conciencia, facilitando que se cerrara la transición de la superficie. Quiere decir, la inflexibilidad, la falta de transformación, la inercia, la dificultad de receptividad que tenemos hace que la jerarquía extienda la transición hasta que, en suficiente número y cualidad, miembros de la superficie de la Tierra puedan decir que ejecutaron en sí mismos, no ellos, pero puede decir el cosmos en su mirada, que esos miembros ejecutaron en sí mismos la curva de la transición, que fueron capaces de trascender lo que endémicamente venía viviendo la civilización de la Tierra y pudieron abrir camino en su conciencia para tornarse espejos de la regencia, del advenimiento de la ley evolutiva superior y la trascendencia de la ley de karma. Si en este momento se cerrara la transición, el planeta entraría en un colapso. ¿Por qué? Porque todavía no hay en número suficiente seres de la superficie de la Tierra que hayan tenido la capacidad de transformación para que la transición pueda ser vivida por su conciencia. No nos olvidemos que cuando un universo necesita pasar por toda una curva, por un proceso, por toda una etapa dentro de una espiral evolutivo, tiene que haber una cantidad de partículas que lo encarnen ese proceso, que lo hagan propio y lo consumen. Porque si lo hacen 10, 20, 30, no es significativo el número a nivel cósmico. Bueno, de algún modo es la famosa masa crítica. En este caso sería una masita crítica, porque lograr una masa crítica sería pedir demasiado para esta civilización. Sería una masita crítica. ¿Vieron esas masitas finas así que salen caras? Bueno, sería una masita crítica que encarnara en sí misma el agotamiento de la transición planetaria. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Como esto no se puede contabilizar, lo que tenemos que hacer es trabajar para nuestra transformación, porque nadie sabe si hizo lo suficiente. Es más, casi arriesgaríamos a decir que ninguno hizo lo suficiente. Entonces, la transición depende de que quienes pueden hacer lo suficiente lo hagan, que restrinjan su compromiso con la ilusión, con las fuerzas materiales, con la ambición, con el deseo, y que empiecen a asumir en sí mismos algo que es un compromiso evolutivo a nivel universal, planetario universal. El planeta tiene un propósito. Nosotros decimos que tenemos una planificación interna que cumplir cuando encarnamos. ¿Saben qué es esa planificación interna? La porción del propósito planetario que nuestra alma asumió para la vida planetaria. Nuestra alma internamente asume del ser planetario que revela a los conjuntos de almas las necesidades para cada etapa, bien, nuestra alma asumió una porción de esa necesidad que tiene que ser asistida. Y esa es la planificación adaptada a nosotros que nos ofrece antes de encarnar. Quiere decir, si encarnados estamos en cualquiera, no podemos cumplir con la planificación interna. Tenemos que dejar de lado el esnovismo estúpido social, cultural, tenemos que dejar la frivolidad, tenemos que dejar esta cuestión de no entender de qué se trata porque estamos mirando para otro lado. Hay un solo lugar para mirar, hay una sola cosa para hacer, hay una sola pregunta para contestarnos. Miren qué fácil. La jerarquía sabe todo, lo que no sabemos somos nosotros. Miren, la cosa es así, vamos a ponerlo de este modo. Si todavía estamos acá sentados, quiere decir que la posibilidad de hacerlo sigue disponible. Porque si no, la jerarquía no dejaría que un par de locos estén acá un sábado hablando de esto, si esto ya está cerrado y no es posible. Quiere decir, mientras los seres siguen disponiendo del marco universal para intentar hacer lo que tienen que hacer, quiere decir que es posible. Ninguno de nosotros puede evaluar el alcance de esa posibilidad, ni cuándo se va a considerar desde el punto de vista solar, porque el sistema solar es la mirada, es el ojo cósmico que interpreta todo para el sistema.
Entonces, cuando la conciencia solar que rige este sistema y nuestro planeta, con todos los planetas, va a determinar que se cierre la transición. Porque el logos planetario va a cerrar la transición en nombre y en sintonía ceremonial y ritual con el Sol central, quiere decir con la conciencia regente sistémica. Nadie sabe cuándo va a ser eso. Pero si todavía esto está funcionando, nos están diciendo, todavía no se cierra. Pero si ustedes están ahí, trabajen porque es posible. Y es para esto que tenemos que hacer las cosas. Por eso tenemos que tener olvido de nosotros mismos, porque si no nos olvidamos de nosotros mismos, una de las cosas que se despierta en nosotros es la especulación y la expectativa. Entonces, ya fuimos muy expectativos, ya fuimos muy especulativos. Basta con eso. Tenemos que madurar, mirar realmente hacia donde hay que mirar y hacer lo que hay que hacer. No hay otra cosa, ¿eh? Sí, claro. El irdín es un patrón de energía. Cualquier lengua originariamente, antes de ser laringia, es un patrón de energía, un patrón vibratorio. El irdín es un patrón vibratorio cósmico universal que se define como lenguaje cósmico universal, pero protocolar, ceremonial. Hay personas que aprenden algunas palabras de irdín y empiezan a hablar a los otros diciéndole palabras en irdín, lo cual es una aberración porque existen fuentes internas cósmicas que continuamente tienen que transmutar la energía del irdín. ¿Por qué? Porque se manosea a través de personas ambiciosas o que quieren ostentar las pocas palabras que aprendieron. Entonces, es un lenguaje ceremonial, quiere decir un lenguaje mántrico. Es una herramienta de las tantas herramientas que la vida creativa, que la energía creativa tiene. Y el irdín no tiene un solo formato. Si bien la fuente del irdín es una sola, donde es necesario que el irdín emerja por cuestiones de necesidad, por cuestiones evolutivas, por cuestiones creativas, el irdín se manifiesta de un modo totalmente exclusivo, el modo en que ese planeta o esa civilización lo necesitan. El irdín que nosotros utilizamos en los mantras aquí en la Tierra es un irdín que solamente sirve para la superficie de la Tierra. El irdín que utilizan en otros lugares, en caso de que estén recibiendo evolutivamente la propuesta o el respaldo para el irdín, no tiene nada que ver con este irdín. ¿Pero qué tienen en común? La matriz vibratoria. Esa matriz vibratoria, que es energía absolutamente inteligente, es más, para ampliar la información, esa fuente única de irdín en realidad es una jerarquía. Es una entidad, un conjunto de jerarquías que aplican ceremonialmente la energía, conducen la energía del irdín y le dan el toque, la condición que se necesita en cada campo donde el irdín tiene que ser utilizado. Entonces, el irdín en su inteligencia se presenta, se manifiesta en tiempo, forma y condición acorde a la civilización o a las conciencias que tienen que ensayar con el irdín. Nuestra civilización necesitaba profundamente el irdín y desde hace, digamos, menos de 50 años para acá, aunque antes también había presencia de irdín, desde hace unos 50 años para acá empezó a intensificarse la afluencia del irdín. ¿Por qué? Porque nuestra civilización usó cada vez peor su idioma. El idioma lo usamos para mentir, para especular, para seducir, para cambiar la realidad, para alejarnos de la verdad, para ejercer el egoísmo, para manifestar el miedo, la pasión. Y un lenguaje en realidad tendría que ser una herramienta creativa. Cuando un lenguaje, cuando una palabra se emitiese, tendría que generar una resonancia vibratoria que facilitara las condiciones de un campo de energía, en este caso la superficie de la Tierra. La forma de hablar que tenemos todos continuamente en este planeta es de todo menos eso. Los grupos que están preparados para ser custodios del verbo ensayado, ¿qué pueden recibir? En algunos casos, el irdín. Entonces, ese irdín, recibido por ciertos grupos que ya tienen un control más elevado de la palabra, que ejecutan la palabra en búsqueda de la verdad, del equilibrio, de la armonía, que ponen en activación el laringio para que la realidad tenga otra vibración, esos grupos pueden recibir irdín, no todos, porque para recibir irdín hay que tener ciertas características. Entonces hay grupos
que trabajan para la vida planetaria o individuos aisladamente trabajan para la vida planetaria, pero no reciben Irdin. Y llegan a escuchar en algún momento un mantra de Irdin o alguna palabra en Irdin, no son motivados internamente para adherir o para sintonizarlo y ejecutarlo. Esos grupos o esos individuos aisladamente, porque el Irdin puede ser recibido por todo aquel que la vida cósmica, la jerarquía del Irdin, la conciencia planetaria, el propio del ser, considere que necesita esa herramienta. Por eso hablamos de ley de necesidad, de vida creativa. Esos grupos se tornan custodios. Y en el caso de nuestro grupo, nosotros recibimos estímulos para que una vez a la semana trabajáramos con estímulos en Irdin, bajo formato tradicional de mantras o bajo formato de cánticos o lo que llamamos acá corales. Algunos de esos corales en Irdin también comparten energías con corales en español, en la lengua española. ¿Por qué se nos permitió eso? Porque el grupo fue rescatando el uso de la palabra. Por más que utilicemos un lenguaje que en la mayoría del planeta se usa para mentir, para engañar, para seducir, para desviar, para interferir, para ocultar, nosotros acá rescatamos la palabra. ¿Para qué? Para el bien común. Entonces, de algún modo, este grupo puede utilizar tanto el Irdin como el español cuando se le ofrece internamente para generar un efecto, análogo, simultáneo, complementario o escalonado. Porque tampoco la forma en que hacemos el trabajo mántrico siempre es igual. No siempre el orden de los cánticos, ya sea en Irdin o en español, es el mismo. Quiere decir, el grupo gradualmente se tornó un custodio de la palabra. Para eso, un cierto y efectivo control del pensamiento, porque el uso correcto de la palabra necesita, por lo menos en una cantidad de los miembros de un grupo, que el pensamiento ya esté funcionando de un modo elevado, con mínimas interferencias. Lógicamente, en un grupo donde las energías son heterogéneas, mientras unos pueden rescatar el pensamiento, otros todavía están luchando para sacarlo del agua, quiere decir del cuerpo emocional, porque el agua representa el cuerpo emocional. Entonces, en este caso, aquí el Irdin es utilizado sin expectativas, sin ninguna intención, que a través de nuestra conciencia la energía, la fuente de esos cánticos, haga lo que tenga que hacer. Nosotros nos mantramos con un fin determinado. Vamos a mantrar hoy porque tiene dolor de panza la hermana, o porque el otro está en el hospital. Jamás, porque los mantras no son nuestros. Los mantras son de la vida creativa. Los mantras son de la vida cósmica. Nosotros lo que hacemos es intentar estar lo más neutros, sin expectativas, y colocar nuestra conciencia como un dispositivo para que eso se exprese. Bueno, podría ser identificado con eso, pero también el término idioma de los ángeles tenía que ver con sonidos que no eran materiales, pero que la conciencia podía registrar, relacionados con energías o vórtices energéticos que estaban en plenos procesos de desarrollo o de purificación. ¿Sí? Volvemos de escuchar a Daniel en este audio titulado Transición prolongada, el Irdin, lenguaje ceremonial. Y vamos a leer entonces de la página 134 del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Los mantras con los que parte de nuestro trabajo se desenvuelve guardan el perfil propio de la energía de nuestro grupo, como extensión de la realidad sutil e intraterrena de este área del planeta. Debe profundizar y reflejar. Existen consonancias internas entre algunos conjuntos de mónadas que realizan tareas en esta transición y determinadas energías mántricas. Muchos mantras, genuinas herramientas de los niveles superiores de existencia, están siendo canalizados por algunos grupos en la superficie del planeta. Una de las formas de preservar su potencial ígneo
es percibir si la utilización de aquel mantra está siendo amparada internamente. Dejando atrás es la creación musical que nuestro hermano Wionak va a interpretar ahora en guitarra. En esta civilización que conformamos y en una transición como la que estamos atravesando a nivel planetario, con puntuales características, nuestro ser interno necesita llevarnos a un determinado estado de conciencia como parte de su formación y avance en el dominio de las leyes. Esto se logra por un proceso gradual e ininterrumpido, tanto de corte instructivo como purificatorio. Nuestro ser interno no podría llegar a un grado de expresión o manifestación si la energía de las situaciones no contara con su cooperación y coordinación. Solo Él tiene la llave para acondicionar el campo de la conciencia externa para el ego y la personalidad, acorde a un crisol de necesidades, al ciclo por él transitado, la etapa o transcurso de la humanidad en su totalidad, así como los requerimientos cósmicos del planeta y la vida sistémica. Página 10 y página 11. Ley de Purificación, cuaderno número 3 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida.
La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La Luz del Peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques de este programa que titulamos Herramienta de la vida creativa. Una persona pregunta si los nombres de tarea que recibieron los residentes son en Irdin. Escuchamos a Gagliardo. Todos son en Irdin, todos. Aunque pueda haber coincidencias en algunas partículas de los nombres con sonidos, nombres o palabras que pertenecen a algún idioma en particular, son en Irdin. ¿Por qué? Porque todos los idiomas tienen infiltrado, por decirlo así, la presencia del Irdin. Porque donde surgía un idioma en cualquier campo universal, el Irdin ocultamente estimulaba al idioma para esto, para que no perdiera la función superior. Porque si no, la formación del idioma siempre respondía a la especulación, la expectativa. ¿Se entiende? Entonces, el Irdin siempre motorizó ocultamente los idiomas. Si un idioma que estaba siendo ocultamente motorizado por el Irdin empezaba a emerger organizadamente en la conciencia de una cultura, entonces podía ser que incluso el sonido del Irdin también emergiera y pasara a formar parte dentro de un mismo vocablo o aisladamente con un sentido determinado dentro de la ideología de ese idioma, dentro del funcionamiento organizado del idioma, sobre todo en las lenguas originarias. Los lenguajes como el español, el inglés, el italiano, las lenguas de romance, las lenguas latinas, están muy deformadas, tienen menos de Irdin, pero las lenguas que se mantuvieron sin modificaciones o con mínimas modificaciones desde el origen, las lenguas originarias, los celtas tenían muchos términos en Irdin. Los escoceses originales tenían muchos términos en Irdin, irlandeses, escoceses, los gallegos originales, de ahí Galicia, el país de las Galias, Portugal, el puerto de los galos o Puerto Galo. En toda esa franja, desde la Escocia y la Irlanda hasta la península ibérica, había todo un margen atlántico donde los pueblos originales tenían insertos en su lenguaje Irdin. Y en las lenguas africanas, en muchas, no en todas, porque algunas se desvirtuaron mucho, hay sonidos Irdin. En la lengua de los esquimales también hay sonidos Irdin. Donde hay pueblos originarios, aún pueblos que tienen supuestamente la emergencia en la superficie del planeta en un territorio y siguen en ese territorio aproximadamente, y su lenguaje lo único que hizo fue actualizarse
limitadamente, porque hay palabras, a ver, ustedes van a hablar hoy con un quechua, le dice Wi-Fi, ¿se entiende? Y Wi-Fi no es una palabra quechua, pero la van a escuchar en quechua. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de llamarle a esa cosa. ¿Entiendes? Samsung le dicen Samsung en quechua. Y bueno, es lógico, es así. Pero la base, digamos la sustancia de esos idiomas, se mantiene suficientemente estabilizada, con mínimas deformaciones. Ahí hay mucho irdín, pero es un irdín propio del ciclo anterior, que hacía necesario que el irdín, para esa etapa, fuera diferente a este. El irdín actual no está presente en su condición en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una propuesta que es una herramienta para que podamos hacer la transición de la vieja polaridad a la nueva, de la ley de karma a la ley evolutiva superior, a la ley de ciclos. Entonces recibimos un irdín que tiene una capacidad dinámica muy profunda, una capacidad de actualización enorme. El irdín, cuando empieza a ser aplicado correctamente, se va actualizando, va ampliando su patrón vibratorio. Por ejemplo, en irdín, una palabra puede tener un significado, más o menos aproximado en lenguaje convencional de la Tierra, en español. Pero si esa palabra, por ejemplo, dentro de un mantra, estuviera seguida 3 o 2 veces, el significado cambia totalmente. O si en una misma frase mántrica estuviera 3 o 4 veces presente, aunque no estuviera una vez atrás de la otra. Quiere decir, el irdín es tan rico que la mente racional no lo puede manipular. El irdín, según como sea la cadencia de pronunciación de un mismo término, puede querer decir una cosa totalmente diferente. Cosas que son impensadas para los lenguajes de la Tierra, porque necesitan tener un grado de ofrecimiento seguro y garantizado para quien lo va a usar. En cambio, en el irdín eso no existe. ¿Por qué? Porque no es una lengua coloquial, no tengo que hablar con el otro para que me entienda. Lo que tengo que hacer es lograr un grado de neutralidad, alineación, sintonía, equilibrio, armonía que me permita que el irdín me encuentre como un espejo y pase a manifestarse. Porque la fuente es interna, subjetiva, oculta, pero una vez que toca la conciencia, si la conciencia fue estimulada para expresarlo a través del laringio, eso se revela, sale a la luz. Pero el ser tiene que estar totalmente sin expectativas, lo más neutro posible. Si no, ¿qué se torna? Un trabajo mágico. ¿Y qué pasa? Esos términos, lo único que terminan teniendo de irdín es la cáscara, porque la vibración creativa, la energía cósmica dentro del término no está. El irdín es tan delicado que si se lo utiliza inadecuadamente es como una cáscara de huevo que no tiene nada adentro. El irdín es absolutamente inclusivo y también es muy excluyente si es necesario. Cósmicamente, por encima de la ley de karma, nada está estancado. Por eso dijimos que en realidad la energía del irdín es una de las herramientas de la vida creativa. La vida creativa no está estancada. No es rígida. La vida creativa no se repite. En la creación jamás se ha repetido nada. Aunque las personas busquen querer entender que hay cosas que son idénticas, eso no existe. Lo que existe es una miopía de nuestra parte para creer que hay cosas que son idénticas. Un mismo término en irdín, mantrado en una reunión, a la reunión siguiente tiene otro voltaje. ¿Por qué? Por esto que decíamos, cuando hablamos en irdín, cuando utilizamos el laringio para expresar irdín, lo importante es lo que está dentro de ese sonido, quiere decir lo que está oculto, lo que está dentro de ese envoltorio sonoro laringio. Y eso nunca es igual, porque cada vez que la energía se manifiesta de un modo único. ¿Por qué? Porque la condición planetaria, cuando mantramos la semana anterior, no es la misma. Y un mantra lo que hace es trabajar de modo universal, que los seres no puedan entender racionalmente, que un pequeño grupo trabajando en el medio de las montañas de Córdoba pueda mantrar y que ese mantra sea de beneficio universal, es un problema de quienes no lo entienden. Pero en realidad, un grupo mantrando las montañas aquí no está mantrando para los que están en el salón, ni siquiera para los que están en la cocina cocinando. Un grupo abierto, receptivo, donado,
con la menor expectativa posible en sus miembros, con la mayor apertura, cuando mantra tiene un alcance inconcebible. En ese momento, y la ley de transmutación está trabajando siempre, si un mantra no tiene otro sentido. Cuando se dice que un mantra tiene como sentido sentar bases para el futuro, quiere decir para estructuras futuras, estructura en término amplio, pueden ser pensamientos de otra naturaleza, actitudes de otra naturaleza, formas, quiere decir, estructura significa el montaje de basamentos. Un mantra tiene la capacidad de implantar los cimientos de lo que fuera necesario a través de esa manifestación creativa. Y también tiene la capacidad de disolver. Entonces, cuando un grupo está mantrando, si en ese momento la energía está sentando las bases para algo o está diluyendo viejos cimientos para después colocar lo nuevo, porque esa parte no nos corresponde. No podemos ser tan engreídos de creer que tenemos la evolución suficiente para estar trabajando con algo tan delicado y dejarlo en manos de un ego que hasta poco atrás lo único que sabía hacer era manifestar el egoísmo. Entonces, el Irdin es críptico en ese sentido. Y nuestra actitud tiene que ser de reverencia, de humildad, de entrega, de donación, faltante de expectativas. Entonces, cuando un grupo mantra y esa energía fluye, la energía aplica esa expresión, esa ejecución donde sea necesario del modo necesario. Entonces, un grupo crece cuanto mayor receptividad, más falta de expectativas tiene, más disponibilidad, más neutralidad. Hace falta impersonalidad, neutralidad, receptividad, entrega y falta de expectativas para mantrar. Entonces el mantra pasa por nuestra conciencia y hace lo que tiene que hacer. Cuando el ego dice, bueno, vamos a mantrar porque está un poquito desequilibrado, chao. Ahí le mandaron todas las fuerzas mágicas, entra el astral, entra todo. Entonces después esos grupos se preguntan por qué se disuelven, por qué están todos locos dentro del grupo, porque hacen trabajos que no tienen nada que ver con la unidad grupal. Hacen trabajos individuales de potencialización mántrica, y eso no sirve. Una convocatoria mundial para la paz del mundo. Es para reírse. La paz del mundo. La paz necesita previamente a su expresión estén estables en la vivencia y la expresión de equilibrio y armonía. Si los seres no tienen suficientemente estable de vivir en armonía y equilibrio, nunca van a vivir en paz, porque la paz no puede existir donde el preámbulo de la armonía y el equilibrio sienten las bases para la expresión de la paz. Antes que la paz, la armonía y el equilibrio tienen que estar suficientemente afianzados, si no todo es un discurso, porque ya sabemos lo que hacemos con los papeles los humanos, ¿no es cierto? Nos limpiamos los mocos con los papeles, después vamos y los masacramos otra vez. La paz es otra cosa. Debemos sumergirnos, donarnos al fuego presente en lo interno y superior. Ese fuego acciona purificando, y su potencia y volumen se regulan por medio de aquello con lo cual osamos alimentarlo. Sus requerimientos se satisfacen con la medida justa de aquello que en nosotros es inservible y nos aleja de la genuina libertad. Página 10. Cuaderno número 3, Ley de Purificación, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. Título del próximo programa: Servicio jerárquico. Y un segundo tema: comprensión de la evolución animal.
Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Los seres involucrados están actualmente en una búsqueda consciente de la verdad, aunque sin capacidad aún de dar un tratamiento impersonal a la existencia. De una u otra forma, ellos representan a una gran cantidad de individuos, franja de conciencia que no puede volcar su potencial con mayor libertad en la asistencia del plan evolutivo. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.